Hola, 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 bienvenidos a nuestro podcast. Soy Daniel. Soy Caro. Soy Roger. Y soy Jenny y hoy vamos a hablar acerca del matrimonio y sus mitos. Wow, un silencio. Bueno, digamos que este tema es bastante interesante. Hoy no solamente tenemos a mi esposa acá en el podcast, sino que somos dos parejas de casados que vamos a estar haciendo esta conversación del día de hoy. Y para muchos, digamos que el matrimonio tiene muchos mitos, ¿no? O sea, hay personas que incluso han creado en torno a lo que es el matrimonio mitos y sobre todo mitos un poco como terroríficos, ¿no? Con respecto a esto, a tal punto de no verlo como algo favorable, sino verlo desfavorable. Uh-huh. Entonces, hoy que estamos acá, podemos preguntarles a todos ustedes qué piensan acerca del matrimonio. Es una muy buena pregunta, sobre todo en estos tiempos, porque creo que es un nombre que se ha devaluado mucho, ¿no? Inclusive se ha satanizado, porque creo que primeramente, hablando desde lo bíblico, el matrimonio es una bendición y es un orden que Dios quiere para todos nosotros. Entonces es algo que se creó de parte de Dios para bendecir nuestras vidas y nuestras generaciones. Y creo que es muy importante que nosotros en la iglesia y como cuerpo de Cristo podamos traer esto a nuestras vidas para que el matrimonio se haga parte de nuestras generaciones, porque nosotros como casados tenemos no solamente la responsabilidad de hacer o de trabajar en hacer feliz a su esposo o a su esposa, en el caso de los hombres, sino también de infundir esto en nuestros hijos. Entonces es un tema bastante hermoso que queremos traerlo a este conversatorio o a este podcast, para que podamos también animar a muchas personas que también están allí en su corazón y que creen en el matrimonio. Y si hay algún mito, que vamos a tratar de hablar de estos mitos, que se puedan romper para que no se pierda lo que el Señor ha establecido para todos nosotros como sus hijos, porque no es bueno que el hombre esté solo y tampoco es bueno que esté arrejuntado, como dicen por ahí. Sí, bueno, digamos que hay casos donde hay relaciones que le tienen miedo al matrimonio. O sea, que como que ven que dar el paso matrimonial o tener de alguna forma la bendición de Dios, lo ven como algo un poco, ¿cómo decirlo? Dentro de los aspectos de las creencias, ¿no? Como que no es que casarse es algo como... hay una palabra que usa mucho como pavoso, ¿no? Como que es algo que... Sí, de mala suerte, exactamente. ¿Qué piensa Kevin, Carolina? Pues lo que dice el padre es verdad, sí, lo toman como algo terrorífico, se puede decir. Porque, digamos, hay personas que también no dan ese paso por el tema de que sus generaciones no lo han hecho. También lo he escuchado de que dice, no, pero yo qué me voy a casar si es que en mi familia nadie se ha casado. ¿Yo cómo voy a romper eso? Y a veces pasa eso, también lo he escuchado mucho, de que sí, como que no dan ese paso por el tema de que no lo han hecho los demás de la generación y por ese, digamos, como ese, sí, como ese paradigma, lo que dice el Paz, de que da como, no, esto ya es como algo ya más, como de miedo a ese compromiso, sí, como a ese, a estar en rectitud, algo así lo toman, es más por eso. Sí. Y también está el otro lado y es, no, pues es que mis papás se casaron y se separaron. No, es que mis tías se casaron y se separaron, entonces yo para qué me caso. Y no, y es que tal famoso, porque también los famosos son ejemplo tanto para bien como para mal. Y muchas veces lo toman de esa manera. Entonces, no, tal persona se ha casado 7 veces y vea, ¿para qué? ¿Para qué se casa si eso se va a volver a divorciar? Y pues yo no quiero eso. ¿Para qué casarme si me voy a divorciar? Entonces esa es otra mirada que también tienen acerca del matrimonio, como que no lo ven como algo eterno o algo
como un pacto realmente y como lo que debería ser, sino algo como me caso y ya. O sea, a veces se pierde el significado realmente del matrimonio. Y bueno, es importante también conocer eso, ¿no? Como por qué casarnos, Sí. para qué y cuál es la importancia del matrimonio. Totalmente. Es que ciertamente ahorita Carolina acaba de decir una palabra muy clave y es el matrimonio es un pacto. O sea, ya sabemos que un pacto es un acuerdo y no es el acuerdo solamente entre un hombre y una mujer. Creo que ese ha sido uno de las del desconocimiento más grande que ha tenido las relaciones de pareja. Y es que muchas veces dice, bueno, es que este es el pacto que estoy haciendo yo como hombre con una mujer. Y realmente cuando nosotros vemos desde el sentido bíblico, porque hay gente que dice, no, es que yo no creo lo que dice la Biblia, pero más sin embargo, la Biblia hace referencia a lo que debería ser realmente una relación de pacto. Y en esa relación de pacto sabemos que Dios también está involucrado. O sea, Dios, yo siempre lo digo de esta manera y cada vez que tenemos la oportunidad de ir a un matrimonio o de amenizar un matrimonio, como hicimos con Carolina y Kevin, siempre decimos que la relación de pacto es una relación de 3 personas. Entonces la gente dice, ¿cómo así? Se asustan. Dicen, no, es que la primera persona del matrimonio es Dios. O sea, en Dios es que el hombre y la mujer van delante de Él para hacer un pacto. Ahora, el pacto es un acuerdo y ese acuerdo tiene como reglas que de alguna forma no se deben romper. O sea, es un acuerdo que se hace delante de Dios y se hace una promesa delante de Dios de que va a permanecer unido a esa persona y de por sí eso es lo que Dios bendice. Ese compromiso que uno hace delante de Dios y delante de todos los testigos es lo que Él bendice de tal manera que lo respalda, ¿no? Lo respalda de una forma donde su gracia, su favor y su bendición está con nosotros. Entonces hay gente que de alguna forma tiene un concepto erróneo, como lo decía Carolina, no es que como mi familia se divorciaron y fulanito se divorció y fulanito. Entonces creo que más bien hemos tomado más en cuenta referentes de los fracasos del hombre que el orden de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque el matrimonio de alguna u otra forma, aunque para muchos parezca algo negativo, viene a ser más bien una forma de orden para nuestra vida matrimonial, emocional, sentimental. Y si quieres saber las emociones y los sentimientos, vean el anterior podcast. Pero no solamente nos lleva al orden, sino que también nos lleva a guardarnos. O sea, como el matrimonio es un escudo para una relación. Ahí me surgió una pregunta, pues así es, digamos, las personas que van a la iglesia o las personas que igual no van a la iglesia y creen en Dios, bueno, que en algún momento quisieran casarse, que digamos de pronto ya están viviendo juntos, tal vez ya hay hijos, esas personas que se casan, digamos que después, por decirlo así, pues por el tema del orden, igual van a recibir ese respaldo de Dios. Bueno, realmente cuando la persona toma la decisión de ir a un matrimonio, o sea, por supuesto que Dios bendice el matrimonio. O sea, Dios no bendice la relación en desorden. O sea, ¿qué sucede? Que nosotros muchas veces, ciertamente por desconocimiento, hay personas que toman decisiones y bueno, yo quiero involucrarme emocionalmente y quiero vivir con esa persona para probar, porque de alguna forma tienen hoy en día el hecho de querer experimentar para, de alguna forma, tratar de ver cómo es el matrimonio. Ver Ahora, si funciona. Sí, la cuestión es que ya en el hecho de que se vayan a vivir juntos, prácticamente están adelantándose a lo que es un matrimonio. O sea, ya es una figura como si fuera un matrimonio, solo que no involucran a Dios en el pacto. Entonces, se involucran 2 personas, pero no involucraron a Dios. Ahora, el matrimonio es una institución espiritual y esto es algo que incluso se puede debatir de muchas maneras, porque hay gente que me ha dicho, no es que los matrimonios realmente que funcionan son aquellos que tienen, digamos, la bendición civil. Yo le digo, lo siento. El matrimonio no lo creó el Estado, el matrimonio lo creó Dios. Ahora, que se necesite, digamos, la figura civil, por supuesto. Es como cuando tú quieras intentar decir, bueno, es que me quiero ir de viaje a Suiza con Kevin Daniel. Me voy de viaje para Suiza, para Europa, y no tienen pasaporte. O sea, el pasaporte es un requisito del Estado. O sea, no quiere decir que si no lo sacan no son seres humanos, ¿no? Pero lo sacan porque saben que es un requisito que no solamente en el Estado colombiano, sino las naciones requieren ese documento. Entonces, de igual manera, el matrimonio civil es una figura que el Estado nos
nos da para darnos legalidad social, pero el matrimonio realmente fue instituido con Dios. O sea, Dios le dijo al hombre, cuando lo formó, o sea, sopló aliento de vida y después dice, en un momento, o sea, crea todas las bestias y los animales con pareja, pero el hombre no. Y cuando creó al hombre solo, dijo, no es bueno que esté solo, y le hizo, dice, ayuda idónea, y creó a la mujer. Entonces, desde el comienzo Dios creó un matrimonio. Entonces, porque Dios bendice el matrimonio. O sea, en Dios está la bendición de que el matrimonio funcione, la prosperidad, la abundancia, la salud emocional, espiritual, todo funciona en torno al matrimonio. Ahora, esas parejas que dicen, no, es que yo decido irme a vivir junto con esta persona porque la amo, yo siempre digo, si la amara realmente, involucrarán a Dios. Pero a veces decimos la amo porque es la perspectiva, la óptica que tenemos nosotros. Pero cuando no involucramos a Dios, ¿cómo sabemos si realmente es amor si Dios no está metido en el asunto? Sí, y una de las cosas que muchas veces nosotros decimos es que nosotros necesitamos entender de que, como tú estabas diciendo, el matrimonio es totalmente espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque debe estar incluido Dios, y me gusta la definición de Primera de Juan, que estaba aquí buscando. Si ustedes me ven aquí con el celular es porque estoy buscando versículos, ¿ok? Primera de Juan capítulo 4, verso 7 dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Entonces sí, pero también hay... dice, pero el amor es Dios, dice el verso siguiente. Sí, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Y el verso 8 dice, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, hay una definición de Dios y es, Dios es amor. Entonces, cuando las personas se rejuntan solamente para probar o de pronto porque ya saben muy bien que realmente no tienen algo establecido en un futuro con esa persona, sino que simplemente quieren pasar el tiempo, experimentar, no sentirse solos, bueno, quizás muchas razones humanas, pero no quieren entrar dentro del lo estipulado del Señor, entonces no se puede mantener una relación estable. Sí, no, es difícil de sostener. Es muy difícil porque va a ser en nuestras fuerzas, va a ser en el amor que nosotros creemos, que porque sentimos, entonces yo quiero estar con esa persona, pero cuando el hecho de estar en medio de una convivencia matrimonial, y ya comienzas tú a ver que esa persona es a veces imperfecta, que tiene ciertos errores, entonces ahí ya el amor humano se comienza a ir y tú comienzas a sentir en la otra parte que llegas hasta odiar a una persona, porque dicen aquellas personas que no conocen a Cristo, dice es que entre el amor y el odio solamente hay un paso, y eso es mentira, pero cuando nosotros vamos a la institución del matrimonio y podemos estar bajo el pacto de Dios, podemos decir, es que Dios es amor y Dios es el que me da el amor para yo poder amar a la otra persona y que esa persona también me pueda amar a mí. O sea, yo me estoy renovando en el Señor, yo me estoy renovando en Dios, porque Dios es ese amor que yo puedo expresarle, en este caso, a mi esposo. Si no, pues... por eso es que hoy en día vemos que hay personas que se rejuntan y no duran nada, o matrimonios que no incluyen a Dios y no duran porque piensan que todo va a ser color de rosa y es un cuento de hadas. Entonces, ahí de una vez se arruinan todos los matrimonios. Sí, totalmente. Y bueno, aquí en este caso tenemos a Kevin y a Carolina, que ellos todavía ni siquiera han cumplido ni su primer año de casado. Están recién casados. Sí. Pero vamos a preguntarles a ellos, porque de alguna forma creo que también ustedes pueden motivar e inspirar a otras parejas. O sea, no hay nada más hermoso, digamos que de alguna forma mi esposa está hablando de que Dios es amor, pero muchas veces nosotros no sabemos manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Y yo recuerdo, por ejemplo, un día que Kevin se me acerca y me dice, pastor, llegó el tiempo de pedir la mano a Carolina. Yo súper, sí, porque considero que cuando un hombre hace este tipo de acciones, lo está haciendo porque ama a esa persona.
O sea, porque es de alguna forma valorando a esa mujer que va a estar a su lado. Pero ustedes, digamos que todavía no han cumplido un año, ¿cómo ha sido su experiencia matrimonial? Yo quiero que hable mi esposo. Pues la verdad, yo solo hago caso, no me interesa. Aquí se hace hasta donde yo obedezco. No, pues ha sido una experiencia bonita, porque obviamente es como empezar de cero, ¿sí? O sea, es volver como a construir nuevas culturas también, porque obviamente no vamos a ser iguales, ¿sí? Y lo que decía La Paz, no va a ser todo color de rosa, porque también somos humanos. Y pues lo que yo siempre he dicho, digamos, iguales no vamos a ser nunca, porque pues no vamos a encajar. Es como si no vamos a encajar, pero sí hemos aprendido a que en algunas cosas debemos ceder, ¿sí? Porque digamos, pueden que a mí me gusten unas cosas y a mi esposa no, y viceversa, ¿sí? Pero entonces, algo clave y que lo aprendió mucho mi esposa, y eso sí, durante toda la relación lo aprendí mucho, que de pronto no lo ponía en práctica, es la comunicación, en el hablar las cosas a tiempo, ¿sí? No cargarse y llenarse. También ha sido una experiencia bonita de ver cómo uno avanza, ¿sí? De crear, de avanzar en todo en general, desde poner una tabla en la casa, desde tener una sala, desde comprar, sí, viceversa. Como digamos algo bonito que fue que digamos los primeros días, pues mientras comprábamos todo, pues nos tocaba era prácticamente sentados y comer ahí, no teníamos dónde comer. En el piso. Un tapete y una cajita. Teníamos un tapete y una cajita, así ese llegamos. era el comedor. Entonces fue Bien como como ese los proceso. asiáticos. Ese proceso. Estábamos probando otra cultura. Sí. Entonces ese proceso ha sido pues bonito. Y también obviamente hemos tenido nuestras dificultades, nuestras discusiones, porque lo que yo les decía, o sea, no les voy a decir, no, todo es color de rosa y casarse y es perfecto, no. Pero sí lo que decía el Paz es muy importante, uno al tomar este paso, y obviamente sobre la bendición de Dios, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros al tener esas discusiones y esas comparaciones, esas conversaciones de pronto que está uno de mal genio, disgustado, a la hora de hablar con la otra persona, pues ya uno lo primero que hace es, bueno, como pedirle esa sabiduría a Dios o involucrarlo y que obviamente también Él sea ayudándonos, ¿sí? Entonces es una parte fundamental del pacto y de la relación para poder solucionar las cosas. Y pues no sé, mi esposa, ¿qué tiene? Bueno, pues para añadir algo a lo que dice Dani, sí, buscar a Dios es súper importante. Y si alguno de los dos en algún momento se separa de Dios, pues pienso que ahí se empieza a dañar un poco, porque más que rendirle cuentas a la otra persona de si lo amo, si lo respeto o no, lo debo hacer con Dios. Por lo que el Paz decía, es un pacto con Dios primeramente. Y si yo falto, antes de faltarle a Daniel, le falto a Dios. Entonces aplica para todo. Totalmente. En todo sentido. Entonces siempre tratar de estar ahí de la mano de Él es algo que va a, por decirlo así, a garantizar que uno funcione, o que más bien el matrimonio funcione. Porque no es solamente casarse y con la bendición de Dios y ya me olvidé de Dios, no. Es, como decía Dani, pedirle sabiduría, pedirle discernimiento, pedirle fortaleza también, dominio propio incluso, para muchas cosas que uno enfrenta pues en la vida cotidiana. Y desde mi punto de vista, bueno, ya digamos que respondiendo a la pregunta, bueno, yo siempre quise casarme, pero me daba miedo porque yo no me quería casar con cualquier persona. Era como un anhelo que yo tenía en el fondo de mi corazón, pero muy lejano. O sea, como que lo veía cumplirse en un mundo maravilloso, ideal, perfecto, y este no era el mundo en el que iba a pasar eso. Entonces, yo lo veía muy complicado. Exactamente. ¿Por qué? Por la persona. Porque yo decía, no me puedo casar con cualquier persona, y yo siempre dije, si yo me caso para siempre. Y ese es el anhelo que tengo, que sea para siempre. Y pues uno no se puede casar con cualquier persona, y menos para estar toda la vida junto a esa persona. Porque he escuchado muchos comentarios de, no, es que los matrimonios antes duraban porque se aguantaban todo, se aguantaban maltratos, violencia de parte y parte y de todo tipo. Y pues no, creo que eso tampoco es saludable. Claro. Exactamente. Entonces, claro, todo ese tema lo pone a pensar a uno, y es inevitable ver esos casos referentes de pronto de personas que ya se han divorciado, o esos matrimonios que aguantan de todo.
y que uno dice, uy, no, yo como que mejor no me quiero casar, como que mejor no me caso. Pero entonces, de nuevo, incluso estando solteros, también es importante incluir a Dios en nuestra vida afectiva y orar por esa persona que Dios quiere para nosotros. Porque muchas veces vamos a buscar personas que tal vez no son lo mejor para nosotros y que tal vez nos pueden herir. Pero pues sí puedo decir que es un testimonio justamente. Dios responde la oración que uno hace con esa persona que uno le pide y obviamente con la persona que Él sabe que va a ser bueno o buena para la vida de uno. Así que por eso estoy casada. Una oración respondida. Sí. Pero digamos, bueno, sí, lo que decía mi esposa es muy importante, porque a veces cometemos ese error, se puede decir, de que actuamos en nuestras fuerzas y amamos en nuestras fuerzas y queremos todo en nuestras fuerzas y no le pedimos a Dios como esa oración de que traiga a la persona, ¿sí? Y eso se ve mucho y creo que pues a muchos nos pasó también, yo puedo decir, a mí me pasó, sí. Uno actúa en sus fuerzas y no deja que Dios sea el que ponga el idóneo, ¿sí? Orar y pedir por esa persona. Entonces siento que es una parte muy importante lo que dice mi esposa, de orar por esa persona, estar con Dios y así uno mismo pues no se estrella sino llega a la persona adecuada. Totalmente. Mi esposa también tiene que comentar. Pero algo que quiero añadir acá, porque digamos, antes de que mi esposa hable acerca del tema, pero digamos que Carolina representa hoy un porcentaje alto de lo que para muchas chicas es el matrimonio, sobre todo para la mujer. Porque el hombre es un poco más relajado, ¿no? Como que, bueno, si me caso, ¿no? Si está bien, ¿no? A lo mejor no se lo toma ni siquiera tan en serio y por eso de alguna forma busca más bien que, bueno, vamos a vivir juntos porque le huyen a la responsabilidad. Pero digamos que tú representas ese porcentaje alto de mujeres que dices, o sea, sí quiero casarme, pero me da miedo. O sea, y por supuesto, a todos nos da miedo. Es que yo siempre digo, o sea, ¿qué acto de compromiso y responsabilidad que asumamos no nos da miedo? Hace poco día un chico me dijo, no, pastor, es que quisiera hacer eso, tomar una decisión con respecto a mis finanzas y esto, pero me da miedo. Y le dije, gracias a Dios te da miedo. Y me decía, ¿por qué? Le dije, porque si no te diera miedo, es porque lo que vas a asumir no es tan grande como tú piensas. O sea, el matrimonio nos da miedo de alguna forma porque sabemos que es un compromiso grande y tiene que ser así. O sea, no vivir en el temor, pero sí tener el hecho de reconocer de que esto requiere de un compromiso y responsabilidad de mi parte. Es que creo que uno de los factores que ha hecho que muchas parejas fracasen es evadir el hecho de la responsabilidad de un pacto. O sea, si yo no soy responsable con el pacto, mucho menos lo voy a hacer con la persona que está al lado y con el entorno, porque eso tiene que ver con un tema de relaciones. Ahora sí, amor, ¿qué piensas tú del matrimonio? Alguien dijo por ahí que eran como 5 minutos. Sí. Pero bajo el agua. Pero debajo del agua. Algunos mueren en el intento, Sí. ¿no? Unos dicen, no, me ahogué. Definitivamente no es para mí. Hoy justo estaba con una chica que me estaba haciendo el arreglo de mis cejas. Entonces ella, hablando y todo, me decía, ay, no, Paz, eso del matrimonio es muy difícil. Justo que estábamos cuadrando todo para hoy, ¿no? De hablar de este tema y ella comienza. Y yo, ¿pero por qué? ¿No tienes novio? No, cada vez estos muchachos están más locos, están como con una mente rara. Yo, pero bueno, o sea, tú tienes que orar al Señor y pedir. Ay, no, yo no. Y que claro, ella no es cristiana, ¿no? Entonces yo le decía, la palabra del Señor dice, pedid y se os dará. Hay otra parte de la Biblia donde dice, pero pedid bien, ¿sí? Porque hay veces que pedimos, Señor, dame un esposo, y después llega el esposo, pero uno no pidió bien. Mi esposa dijo que era una bendición grande. Yo quiero que sea grande mi esposo, y llegó grande. Entonces Dios sí cumple. Ya escuchamos aquí el testimonio aquí de Carolina. Y bueno, nosotras las mujeres soñamos más como ese momento del matrimonio, lo vemos más como mágico. El hombre es más con una responsabilidad mayor, por lo que él es la cabeza de la casa. Entonces es más responsabilidad, aunque los dos tienen unas funciones totalmente diferentes, pero para mí yo siempre soñé con poderme casar. Y gracias a Dios ya tenemos 11 años
11 años y medio de estar casados. 6 y medio, tantos días, tantas horas, segundos. 11 años y medio casados, y doy gracias al Señor porque en la iglesia donde yo estaba, donde yo crecí, me decían, escribe una carta a Dios, ¿cómo quieres tu esposo? Y entonces yo, bueno, sí, voy a escribir mi carta a Dios de cómo quiero a mi esposo. Y comencé a escribir, lo quiero así, de esta manera. Primeramente, que te ame Dios. Entonces, mujeres, vayan escribiendo la carta. Vayan escribiendo la carta, por favor, ahí vayan escribiendo la carta. Algunos dirán, bueno, ya es tarde, pero... Pueden pedirle al Señor que renueve, sí, claro. que renueve allí a ese varón. O que la mujer sabia edifique, porque la palabra del Señor dice, la mujer sabia edifica su casa, no el hombre, es la mujer. Entonces necesitamos la sabiduría que proviene de Dios, no nuestra sabiduría, ¿no? Porque está la sabiduría humana, pero también está la sabiduría divina, y esa es la que más nos va a impactar. Entonces yo comencé a escribir la carta y todo esto, y siempre oraba al Señor, pero siempre yo me preparaba, porque no puedo permitir, no puedo ser ilógica de que solamente la persona que va a llegar a casarse conmigo tiene que estar preparado si yo no estoy preparada. Entonces yo le decía a la chica, pide a Dios, pero también tienes que saber pedir. Tienes que decir que sea, aunque sea alguien que tema a Dios. Y ella, ay, sí, yo le tengo miedo a Dios. Yo le dije, no, el miedo es diferente al temor. O sea, que respete a Dios, porque si respeta a Dios, va a respetar todos los fundamentos que Dios le ha enseñado, como el matrimonio, a respetar a Dios, con lo que tú decías. Si yo irrespeto a mi esposo, estoy irrespetando a Dios. Si yo falto en algo del pacto del matrimonio, estoy faltando a Dios. Yo no puedo ver solamente que estoy faltándole a mi esposo como humano, sino que estoy faltando espiritualmente. Entonces, el matrimonio es para nosotras las mujeres algo muy lindo, muy, muy hermoso, que a veces somos tan, queremos llevarlo como a un punto mágico, que cuando pasa algo y uno dice, no, ¿qué hice? ¿Cierto? Porque no, que somos humanos, estábamos hablando, y somos imperfectos. Y uno de los mitos que quiero mencionar acerca del matrimonio es que muchas veces nosotros pensamos que la persona con la que yo me voy a casar, o con la persona que yo me casé, ya sabe cómo hacerme feliz. ¿Sí? Y a veces uno dice, no, es que tú ya sabes cómo hacerme feliz, sorpréndeme. Sí, digamos que ese pensamiento puede venir por la relación del noviazgo. O sea, porque digamos que el noviazgo... Es muy perfecto. Sí, en el noviazgo todo... Bueno, sí, aunque el noviazgo también hay un adelanto de lo que sería el matrimonio, y de alguna forma el noviazgo es eso, una introducción a lo que sería realmente una relación matrimonial, para conocerse, saber cómo son sus temperamentos, el carácter, las reacciones, ese tipo de cosas que de alguna forma pueden ser red flags o green flags, ¿no? Si son banderas verdes, y bueno, sigue porque va bien. Pero también hay señales, ¿no?, en medio de la relación que puede indicar que todo es bueno o malo. Entonces, a veces esa fantasía que de alguna forma gira en torno al noviazgo, porque en el noviazgo todo es perfecto, parece que en el matrimonio no existiera. Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿por qué no me hace feliz como cuando éramos novios? Y hay se gente vuelve que en algo que yo te estoy demandando. Yo quiero de ti, pero el matrimonio... hazme feliz a mí. Sí, el matrimonio no es que yo me caso para que tú me hagas feliz. Yo me estoy casando primeramente porque te amo y porque quiero hacerte feliz. Mi trabajo es que tú te puedas sentir bien a pesar de cualquier cosa que yo esté viviendo. El domingo estuvimos hablando en la iglesia acerca del pacto, y el pacto es tu bien a mi costo. ¿Sí? Entonces, en el mundo, fuera de Dios, nosotros siempre vemos demandas. Una demanda. Yo quiero que tú me hagas sentir bien, y yo llego a este lugar para que tú me hagas sentir bien, nos casamos para que tú me hagas feliz, pero el tema es de que podamos hacernos feliz el uno al otro, pensando no en mí, sino en la otra persona. Eso es amor. Igual quiero añadir algo a lo que tú estás diciendo, porque normalmente, y bueno, aquí tenemos a Carolina y a Kevin, normalmente cuando una persona tiene esa ausencia, ¿no?, digamos, de sentirse feliz, siempre está esperando
de alguna forma que la otra persona con la que se relaciona le dé todo eso que necesita, que llene sobre todo esos vacíos emocionales que pueden estar sucediendo en la relación. Ahora, cuando hay esos vacíos emocionales, creo que de alguna forma al unirse a una persona que también de otra manera tiene otros vacíos, nunca va a satisfacer el hecho de poder llenar ese corazón o esa relación de la mejor manera. Sí, lo que pasa es que muchas veces buscamos en otra persona lo que nos hace falta o buscamos sanar en otra persona las heridas que tal vez podemos tener, incluso que pudimos haber tenido antes de conocer a esa persona. Entonces, como decía La Paz, uno no solamente debe pedir que la persona que Dios le dé a uno sea una buena persona, lo trate bien y eso, sino que uno también tiene que trabajar en sí mismo. Entonces, trabajar, por ejemplo, en sanar esas cosas. Acá voy a hacer un anuncio y es importante ir a terapia. pero más que por anunciarlo es porque creo que, bueno, lo he mencionado ya varias veces, pero es que es muy importante conocerse a sí mismo y parte de conocerse es también entender de pronto cuáles son las cosas que a mí me duelen y a veces eso no se ve como un dolor de una, sino como, uy, me molestó que hiciera tal cosa, pero tal vez detrás de esa molestia lo que hay es una herida. Entonces yo peleo y peleo y peleo porque hace algo que me molesta, pero espera, tal vez es importante revisar un poco de dónde viene eso, cuál es la raíz y resolverlo, porque entonces terminamos de pronto cansando a la otra persona o ya llega un punto en el que pues bueno, es bastante molesto que te estén peleando a ti por algo y tal vez tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, pero pues lo que decían, no, o sea, no puede tratarse de solamente te complazco, sino que espérate, también de pronto me estás lastimando con esto que me estás pidiendo o con esta discusión que estamos teniendo porque no entiendo qué es lo que quieres específicamente, porque tal vez a veces no somos como claros justamente por la herida, porque ni siquiera sabemos que es una herida la que tenemos. Sí, y de por sí hay mucha pareja que en ese punto, sobre todo cuando hay diferencias o hay marcas o hay heridas o están arrastrando ciertos problemas emocionales del pasado, su familia, el entorno, digamos, en el que se criaron, violencia, o sus situaciones que vivieron ellos, como decía Kevin, no es que en mi familia nadie se casó y todos actúan así, pero también se pueden repetir ciertos patrones, o sea, conductuales, que de alguna forma también afectan a la relación futuro, en este presente y futuro. Pero a veces hay personas que no reconocen esa parte, que no quieren reconocer como que no, yo no tengo nada, o sea, porque es más fácil echarle la basura al otro que decir, no, es que esto me está pasando a mí porque yo no sé manejarlo. Sí, y eso es justamente por la incomodidad que nos puede generar el aceptar que yo me equivoco. Es muy difícil aceptar que nos equivocamos y estemos en pareja, estemos de noviazgo, estemos casados, estemos solteros, siempre para el ser humano va a ser un poco más fácil huir de lo que nos cuesta que vivirlo. Y por eso es importante que cuando nosotros de pronto salimos de una relación o antes de entrar a una relación, veamos cómo estamos y específicamente si hemos salido ya de una relación, pues de pronto no entrar directamente a otra porque lo que dice el Paz, hay unos patrones. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a tratar muy posiblemente a la nueva persona como yo trataba a la persona de antes porque no me estoy dando el espacio de analizar de pronto esas cosas que yo estaba haciendo porque no solo se equivoca la otra persona, yo también, y que tal vez no era tan saludable y que pudo haber afectado también a mi pareja. Entonces, pues no es bueno para la otra pareja, para la otra persona, pues que yo venga con todo esto y venga le haga daño, ¿sí? Entonces sí es importante sanar y obviamente acudir a Dios. Yo creo que desde mi experiencia, bueno, yo también tuve una experiencia bastante traumática, fue bastante compleja. Fui a terapia, por supuesto me ayudó muchísimo, digamos que a entender cómo funcionaba la relación, cómo estaba yo, a conocerme a mí misma, a también analizar de pronto esas cosas en las que yo fallaba, a perdonar, a pedir perdón, pero yo también tenía otras cosas que sanó Dios y fue porque, no por culpa del psicólogo, cosas así, sino porque como decía el Paz, yo ni siquiera lo sabía y eran tal vez vacíos, heridas que yo no reconocía hasta que conocí a Dios y Dios me mostró esas cosas y fue cuando yo dije ya, o sea, por fin sané. Sí, por supuesto, bueno, salió la tusa con la terapia y eso, pero realmente quien sanó mi corazón es Dios, fue Dios. Entonces,
siempre debemos acudir a Él. Fue Dios quien sanó tu corazón, pero luego puso una persona a tu lado para poder... Sí, claro, Él no me lo iba a poner antes porque yo no estaba lista. Claro. Por eso tuve que esperar tanto tiempo. Pues en cuanto a eso, sí, pues lo que decía la pastora, digamos, sí, uno puede pedir, pero también debe trabajar en uno, ¿sí? Entonces, vamos al mismo tema. Digamos, si ya tuviste una relación, bueno, si no la has tenido, pues preparar nuestro corazón, estar dispuestos, o sea, primeramente entregárselo a Dios y estar seguro y conocer muy bien a la persona antes de entregar su corazón y todo eso, ¿sí? Pero digamos, si ya hemos salido de una relación o ya tuvimos relaciones, tomarse ese tiempo de sanar, de restaurar, porque obviamente uno queda por hacer las cosas como no eran, queda uno con heridas, ¿sí? Y entonces a ver cómo porque prácticamente uno al tener un noviazgo o una relación, se asimila al pacto, ¿sí? Uno hace promesas también, uno, digamos, con esa otra persona hace, sí, pactos de la relación. Entonces, digamos, sanar todo eso, romper todo eso, para que no vaya a afectar a futuro, ¿sí? Entonces siento que es un proceso, digamos como se dice la tusa, ¿no? Pero pues sería un proceso para sanar su corazón y nuevamente estar como dispuesto, ¿sí? Y que digamos no vayas a afectar, o sea, lo que viviste mal, lo vaya, como te digo, no vaya a salir afectada la otra persona a la que va a ingresar a la relación, ¿sí? Porque puede que, digamos, me fue mal, y entonces yo, bueno, voy a tener otra relación y lo que hago es dañar a la otra persona, porque la voy a lastimar por lo que ya me pasó a mí, ¿sí? Sí. Puede pasar eso. O de pronto la llevo con todas las cargas que tengo y lo que hago es meterla en mi problema. Sí, claro. No, como decía ahorita Carolina, o sea, cuando una persona de alguna forma te está pasando en un proceso de tusa emocional, ciertamente a lo mejor trata de calmar ese dolor con otra relación. Y lo que hace es empeorarse más a sí misma y tampoco le va a dar a la otra persona lo que realmente merece, como decía mi esposa. O sea, realmente el amor es darle a la otra persona, o sea, todo, pero sacrificarme yo por la otra persona. Es más, en Efesios 5, 27, si no mal recuerdo, dice que Cristo Jesús amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. O sea, dándonos a nosotros un referente de lo que realmente es el matrimonio. O sea, porque Él escogió a la iglesia como su esposa, no dice como la novia, como su esposa. Ahora, como esposa, Cristo dio su vida. Si nosotros no estamos dispuestos a dar la vida por la otra persona, porque matrimonio es dar. Si matrimonio no puedo dar, entonces tampoco voy a recibir. Porque eso es lo que creo que muchas veces sucede hoy con muchas parejas. Se involucran emocionalmente y dicen, vivamos juntos, compremos cosas, pero a la hora de la verdad, como no hay un compromiso genuino, ni primero, no está delante de Dios, mucho menos lo va a estar delante de la persona. Porque si yo no lo hago con Dios, mucho menos voy a decirle a la persona, mira, te amo a ti como amo a Dios. O sea, yo debo amar a Dios para poder amar a otra persona, porque eso que leía mi esposa de 1 Juan 4:8, Dios es amor, quiere decir que hay una mala, digamos, imagen de lo que es el amor. Para muchos el amor es solo los sentimientos. O sea, entonces, claro, cuando llegan a la parte emocional de que el noviazgo, todo lo que sienten es fascinante, entonces dice, quiero sostener esta relación con esto. Pero no es sí, así. Pero cuando tú estás en tu casa y te llegan las facturas de recibos de pago, tienes que pagar el arriendo si ves en alquiler, o bueno, tratas de vivir con tu suegro, que también es un dolor de cabeza súper mega archi grande, sí. Y no es porque los suegros sean malos, sino porque la palabra nos enseña que es algo que cultural, donde una relación de pareja tiene que iniciar su proceso de crear una nueva cultura matrimonial. Ahora, estas cosas muchas veces la gente no lo sabe, o lo sabe pero trata de pasar por encima de ellas, y es por eso que hay tantos temores con respecto al matrimonio, de que no, es que yo me caso para ser feliz pero son infelices, es que bueno, yo quiero tener una familia con esta persona pero resulta que la familia no sacia, porque siempre estamos de alguna forma llenos de tantas heridas o venimos arrastrando tantas cosas, que si no vamos a Dios para que Dios se encargue de ayudarnos a entender cuál es nuestra identidad como hombre, como mujer, como matrimonio, entonces mucho menos vamos a recibir de la otra persona lo que realmente merecemos. Porque yo a veces digo algo,
Si tú tienes una relación profunda con Dios, Dios se vuelve tu referente para saber quién es la persona que debe estar a tu lado. No es cualquiera. No es cualquiera. Y creo que muchas personas han aceptado la vida de cualquiera, y perdón con la expresión, pero cualquiera es la persona con la que están durmiendo. Sí. Y eso es lo que ha hecho que estén allí aguantándose, porque tristemente muchas parejas que aún asisten a la iglesia, que a lo mejor no se han comprometido, que sí se comprometieron, que se casaron, pero más sin embargo no lo han hecho desde el entendimiento de lo que es un pacto. O sea, a veces la relación no te va a hacer feliz como tú esperas, pero tú tienes que aprender a ser feliz a la otra persona a pesar de. Sí. De hecho, en las relaciones, en la prédica de relaciones de pacto que hablaba la pastora, y el pastor también lo ha mencionado, en las relaciones uno debe dar el 100%, y por supuesto está el bienestar del otro a mi costo. Pero entonces hay algo importante ahí por aclarar, pienso yo, porque es si los dos lo dan. Porque Claro. si yo solamente te estoy haciendo feliz, pero estoy aguantando, no sé, maltrato, no sé, que yo hago todo sola, que no me apoyas, que no me ayudas, soy yo la que te apoya, la que está contigo, la que te escucha, pero cuando yo necesito que me escuchen, cuando yo necesito que estén conmigo, no, pues eso no es equitativo y ahí sería un yugo desigual. Sí, digamos que hay algo interesante en medio de eso que tú acabas de decir, porque ciertamente ambos tienen que dar el 100%, ambos. O sea, no es que la gente siempre tiene un mito que es 50 y 50. ¿No? Y eso es mentira. Es como que yo digo, bueno, voy a dar la mitad porque tú tienes que dar la mitad. No, porque lo vemos como si fuera una transacción financiera. No, que yo pongo la mitad y tú la mitad. No, eso no es así. De por sí hay muchas cosas en torno al matrimonio que tienen que aclararse. De que cuentas separadas, que tú manejas tu dinero, yo el mío, de que de alguna forma. Tu espacio. Sí, el espacio. ¿Sí? No es que yo me voy al gimnasio, por favor, no me acompañes. Ya va. Si tú elegiste casarte con una persona, porque esa persona no puede estar en todos los espacios contigo. Yo quiero que Ahora, esté siempre. Ciertamente hay cosas donde no están. Porque, por ejemplo, ponemos el caso de Carolina y Kevin. Kevin tiene un lugar de trabajo y Carolina otro. Entonces no van a estar metidos uno al lado del otro. Bueno, y aquí estoy contigo porque ninguno de los dos trabajaría. Entonces, pero tienen su espacio laboralmente, pero ¿qué pasaría si los dos trabajaran en su propio negocio? Estarían juntos. Y de eso se trata. O sea, si uno se casa, es para poder compartir todo, ¿cierto? Porque si yo digo, no, es que yo tengo mi espacio y respiro y descanso de esa persona, o sea, me estás diciendo o me estás enviando un mensaje de que no quieres realmente o no amas a tu esposo o a tu esposa. Y el hecho de que nos tomamos esos espacios de que no, mi celular es mío, no de mi esposa y mío. Allí se presta para que también hayan esas infidelidades, esos espacios donde vienen otras personas y se generan esos dolores de cabeza y comienzan a manchar el pacto y a ver una ruptura que más adelante se va a convertir en algo visible, ya no va a ser algo oscuro, privado, allá que tú lo estás haciendo a escondidas, sino que se va a ver visible en una separación. Incluso relaciones donde dicen, no, es que lo siento, me voy el domingo a jugar con mis amigos y tú te quedas en la casa. O sea. Y llega 2 días después o al día siguiente. Terrible. Terrible. No, entonces no tiene sentido, ¿no? Y una también de las otras mitos que también muchas veces hemos escuchado es que se tienen hijos para ser felices, ¿sí? Si yo me caso es porque ya soy feliz contigo. Los hijos vienen a bendecirnos y a hacer la luz de nuestros ojos. En nuestro caso, duramos 9 años y medio solos, ¿no? Y no porque quisiéramos, sino porque era un tema ya de salud, llamémoslo así, y también de voluntad de Dios. Pero durante esos 9 años y medio nosotros pudimos disfrutar mucho y fuimos muy felices y ahora somos más felices con nuestra bebé. Entonces son mitos que también se tienen que romper. Hubo una amiga que nos dijo, tremendo, yo no conocía a alguien que tuviera 9 años y medio sin hijos, de verdad de admirar, porque hoy en día no se sostienen los matrimonios si no hay hijos. Y yo me quedé pensando, yo dije, sí, o sea, hay personas, matrimonios que piensan que si no hay hijos
no hay felicidad entera, ¿no? Sí, digamos No, que esos siguen siendo malos conceptos o Sí. mitos en torno al matrimonio. Pues digamos, sí, lo que dice la Paz también es verdad, porque he escuchado, digamos, de que dicen, no, pues como tenemos el niño, eso va a ayudar a restaurar la relación, ¿sí? O nos vamos a mantener más unidos, Y ¿sí? todo lo contrario. No, a veces, o sea, no, yo digo que la restauración cuando una relación está mal y todo eso, la clave es estar con Dios. Es el único que puedes, obviamente también pues lo que dice mi esposa, tomar una consejería también y pues para eso está esas ayudas, ¿no? Es que creo que eso es clave, lo que dice Kevin, y bueno, Carolina lo dice, vaya terapia, porque creo que desde su profesión sabe lo importante que es poder aprender también a hablar con personas que nos ayuden. Pero una de las falencias más grandes que tienen los matrimonios es que no saben hablar con otras personas. De por sí no les gusta buscar ayuda en otra persona, porque no les gusta que sepan. Su vida. Sí, digamos, sus problemas, porque no es la vida en sí, Sí, bueno, sino sus los problemas problemas que están pasando, no es que porque no quieren verse vulnerables frente a esas personas con las que tienen que hablar. Ujú. Sí, es el miedo a la vulnerabilidad, a ser vulnerables de alguna manera. Hay otro mito ahí también, que de hecho ya lo hemos mencionado, y es el tema de que en el matrimonio, no, pues me caso para ser feliz. Pero entonces cuando vienen las pruebas como las que decía el Pasa, así cosas sencillas como hay que pagar tal cosa, hay que hacer aseo, hay que hacer mercado, incluso uno puede llegar a discutir por esas cosas. Cuando llega a eso, entonces no estoy siendo feliz y entonces el matrimonio no era como yo lo pensaba y entonces mejor se me separo y esto no era así, no, ya no, se rompió. Pero es que pasa que es importante que nosotros tengamos claro que independientemente de que estemos casados o no, la Biblia siempre dice que uno va a tener tribulaciones, que uno va a tener problemas, ¿sí? Es más, los que viven rejuntados, como dice mi esposa, y los que viven casados también tienen problemas. Exactamente. Y le llegan los mismos problemas muchas veces. La diferencia va a estar en Dios. Exacto, en que Dios esté ahí o no esté. Para poder solucionar. Ujú. Entonces, una de las claves ahí que ya mencionaba mi esposo era la comunicación. Sí, es súper importante hacerte saber cómo me siento y saber cómo te sientes. Qué quieres y también expresarte qué quiero. Porque lo que decía La Paz. Entonces nos casamos y yo supongo que tú sabes lo que me molesta, que tú Y sabes ese lo que ha sido yo quiero. un inconveniente grande, suponer. Suponer, exactamente. Suponemos, entonces yo dije tal cosa y supongo que no estuvo bien. que sí, que tú entendiste lo que quise decir, porque no solamente es comunicarlo, sino Sí. que haya comprensión en la persona de lo que yo estoy comunicando. Y si uno no lo entiende, hacerlo saber. Y eso me lleva a otro punto y es pedir disculpas. Muchas veces uno pide disculpas por quitarse la pelea de encima, pero irónico. Sí, pero no es uno es no pedir disculpas por pedirlas, porque tú no tienes por qué disculparte si tú no lo estás sintiendo, pues porque realmente eso se ve como, ay sí, ya, perdón, ya, no peleemos más. Y lo otro es analizar las cosas, ¿saben? Como no todas las veces tú vas a tener la razón, pero tampoco yo. Entonces, ven, espera, yo analizo lo que tú me estás diciendo, yo veo si de pronto el tono de voz que yo utilicé hoy sí fue como un poquito alto, ¿cierto? Como que era de esperarse que te molestaras. Y bueno, sí, tengo que cambiar eso. Y eso es el otro punto, que es aceptar los errores. En pareja siento que es súper importante, y más en el matrimonio, o bueno, en la convivencia, porque es que ya uno está compartiendo muchas cosas, está compartiendo todo. Entonces, de por sí, verdad, bíblicamente dice que se hacen uno. se hacen uno, exactamente. Eso. Y pelear con con uno mismo. Sí. Sí, de por sí, lo acaba de decir de la mejor manera. Yo siempre le digo a mi esposa, es que cuando en una ocasión Dios en un medio de un devocional, de una meditación, dice que son una sola carne. Entonces yo digo, bueno, si yo peleo con mi esposa, me estoy haciendo daño a mí mismo, porque somos uno. Si yo hago algo en contra de ella, atento contra ella, estoy atentando contra mí. Entonces Sí, creo que tú- cuando Dios nos dijo o sea, nos dio ese secreto, es una forma de también poder mantener la relación. O sea, porque si yo lo pienso siempre, digo, oye, un momento, si yo hago algo, me lo estoy haciendo a mí mismo. Sí. Y a veces no solamente es lo que hacemos, lo que decimos, tantas cosas que pueden influenciar en la relación. Sí, porque las palabras es una de las cosas que más hieren, ¿no? En el matrimonio. Entonces, como a veces pensamos que las palabras vienen y van, no, las palabras te marcan.
Pero así como tú estás llamando a tu esposo o como tú estás llamando a tu esposa, te estás llamando a sí mismo. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 28. Dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Es revelador. Dice el verso 29, nadie odia su propio cuerpo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia y nosotros somos miembros de su cuerpo. O sea, aquí está igualando el matrimonio a la relación de Cristo con la iglesia. Es supremamente... está hablando de que son un solo cuerpo, ni siquiera está hablando de que son dos personas. Nosotros, cuando vemos el matrimonio desde la óptica de ser dos personas, siempre va a haber rivalidades por las diferencias. Las guerras, sí. Sí, las guerras. No es que tú dijiste que yo hice que no sé qué, la toalla, que la tapa, que el baño, que no sé qué, que tal cosa, que tal. Y todas esas cosas forman parte de la cultura. ¿Qué sucede? Que siempre hay una transición. Esa transición a veces cuesta. Y es una cuestión no solamente de comunicar, porque a veces, ¿qué dejaste la toalla? Entonces la otra persona... Que ya llevo 10,000 veces diciéndote lo mismo. ¿Cuándo vas a cambiar? Pero son cosas que a lo mejor, de alguna manera, a veces la mujer trata de ver a su esposo como si fuera un hijo. Sí, y eso se vuelve un error caótico en la relación. Porque es un hombre, es un adulto, sí. ¿Qué pasa con nosotros como hombres? Que nosotros para tener nuevos hábitos, sobre todo el hombre, el varón, siempre necesita, digamos, un espacio de tiempo para que en nuestra mente diga, bueno, hay un nuevo hábito que ahora tiene que poner acá. Entregando ahí también ayuda. Digamos que una de las cosas interesantes de la relación es que el pleito en medio de las conversaciones entre un hombre y una mujer no genera ningún resultado. La Biblia habla, es más, voy a leerlo acá en Proverbios. Sí genera resultados, ¿no? 21:9, pero no favorables. Claro. Porque dice acá, Proverbios 21:9, más vale vivir en el rincón del patio que dentro de un palacio con una persona peleona. En este caso está haciendo referencia a la mujer, no al hombre. Pero es interesante, una traducción viviente lo dice así. Me gusta mucho porque es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Ahí es donde vemos muchas veces que hay hombres que salen corriendo, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué pasó? Ya sabemos qué pasó en casa. Lo corrieron en casa, sí. Y Proverbios 27, versos 15 y 16 dice, una esposa que busca pleitos. Que busca, ¿no? Que no quiere ver al esposo tranquilo allá pensando, porque a veces vemos a los hombres así. No, lo que pasa es que no es que y uno busque dice que por buscar tranquilo, sino porque de alguna forma hay situaciones que desagradan o molestan a la mujer. Sí. Y la mujer se ve, digamos, de alguna forma en la obligación de querer decir las cosas, pero en la forma como buscamos, los dice ahí. Sí. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Imagínate la comparación. Tremendo este Salomón. Y el verso 16 dice, poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento y de sostener algo con las manos llenas de grasa. Eso es imposible. Muy imposible. Pobres hombres. Sí, digamos que de alguna forma hay muchas cosas que son difíciles en la relación. O sea, relacionarse de por sí no es tan fácil como la gente cree. Y eso es para todo tipo de relaciones. Ahorita que mencionaba Carolina el tema de lo que estamos enseñando en la iglesia acerca de las relaciones de pacto, no solamente lo estamos llevando al matrimonio, sino a todo tipo de relaciones. O sea, la relación matrimonial, la relación de padres e hijos, los hijos con los padres, las relaciones con los compañeros de trabajo, las relaciones en la sociedad, los vecinos, o sea, familiares. Todas ese tipo de relaciones son difíciles de llevar. A veces tratar de caer bien a todo el mundo, mucho más difícil. Hay un dicho por ahí muy popular que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ahora, yo debo enfocarme realmente en este caso, cuando hablamos de matrimonio, debo enfocarme en que el matrimonio funcione de la mejor manera cuando Dios es el que me está enseñando a mí cómo manejo
esta relación matrimonial. Porque no es fácil, o sea, no es fácil, y sobre todo porque el primero que debe aprender en la relación soy yo mismo. Entonces, yo siempre digo esto: si Dios es la primera persona de la relación, ¿por qué es el último que tomamos en cuenta para tomar decisiones? Primero. Si debería ser la primera persona. Señor, mira, tengo este problema en casa, ¿cómo lo manejo? Muéstrame para poder tratar este tema con mi esposa, y en este caso, bueno, la familia, y hay otro tipo de cosas, pero si hablamos desde el matrimonio, es así. Igual la mujer, o sea, la mujer, en vez de decirle sus 4 cosas, porque siempre dicen que le tienen que decir 4, no sé por qué no le dicen 5, 3 o 2, pero siempre dicen 4 cosas. ¿Y por qué no van a Dios y le dicen esas cosas primero, y luego le dicen al esposo lo que realmente viene con la sabiduría de Dios para ayudar al esposo? Porque una de las cosas que Dios hizo cuando formó al hombre y a la mujer es que le dijo: te haré ayuda idónea. Y a veces el comportamiento de la mujer no es de ayudar, sino de reclamar, de demandar, y muchas veces hasta de querer criar al marido. Y eso se vuelve terrible. Sí, eso me llevó a pensar 2 cosas. Uno, soltar lo que no está en nuestro control, más que todo en las mujeres, y es como lo que más, lo que usualmente pasa en nosotras, más que en los hombres, tener el control de todo. Entendemos que a veces queremos controlar a la otra persona, pero eso nunca lo vamos a lograr, ni la forma en la que reacciona, ni la forma en la que actúa, no, eso es netamente de esa persona. Entonces yo no puedo pretender controlar a mi esposo, no sé, en la forma en la que, bueno, hace muchas cosas, no sé, en la casa, en su trabajo, en su forma de ser, pero entonces cuando de pronto hay alguna dificultad o de pronto algún desacuerdo, pues lo que dice el pastor, yo no tengo el control, pero Dios sí sabe qué es lo que es bueno para los dos, y eso me lleva a otro punto, que es el tema de los compromisos. Yo he escuchado mucho que dicen: ay, pero es que uno se casa y eso ya no es lo mismo. Ya eso es una cosa tenerlo de novio y luego de esposo, no, eso es terrible. Pero entonces es importante que nosotros no nos olvidemos de los compromisos, sino porque ya estemos viviendo en la misma casa, porque estemos, no sé, llevemos 11 años de casados, 1 año de casados. Ay, ya lo tengo. 20 años, 30 años, igual. Ya lo tengo. No, es importante seguir con esos compromisos de la relación, de así como yo te enamoré, te sigo tratando, ¿sí? A pesar de que la relación cambia, porque uno no puede pretender que el noviazgo siga eternamente, sino que inevitablemente cambia. Yo sí, de alguna forma, pienso diferente. O sea, creo que a pesar de estar casados, incluso esto lo confirma un libro muy famoso que se llama Los 5 lenguajes del amor, que habla de cómo conocer la forma como tu pareja interpreta el amor. O sea, porque, por ejemplo, a mi esposa puede ser que le gusten mucho las palabras, y yo puedo pensar que dándole regalos es la mejor forma como ella va a querer sentirse amada, y resulta que ella me dice, ¿no? O sea, pero como lo desconozco, por supuesto que estamos hablando lenguajes diferentes. ¿Por qué en el noviazgo no pasa eso? Porque en el noviazgo se acepta todo. O sea, no importa que le hablen en ruso, pero digo, lindo, eso es hermoso. Pero en la relación parece que ya no es como que ya quiero que me hablen o llenen el tanque del amor con el lenguaje correcto. Pero en ese libro dice algo que yo también estoy de acuerdo, es que el matrimonio debe ser un eterno noviazgo, porque no está hablando específicamente de la transición del noviazgo al pacto, sino que está diciendo es la relación debe manejarse de una forma de que ambos parezcan siempre novios. Sí. Y tener esas salidas, esos detalles y todas esas cosas que son importantes. Y digamos, justo eso sí, estoy de acuerdo, y creo que lo hemos tomado en práctica, digamos, de no dejar de hacer cosas que hacíamos durante el noviazgo, ¿sí? Porque esos espacios también son muy importantes, ¿sí? No solo enfocarnos en trabajar y hacer y surgir adelante, porque a veces nos enfocamos mucho en las cosas materiales, ¿no? Sino también tener esos espacios de pronto, lo que dice el Paz, ir a un cine, o lo que hacíamos de, así sea, hacer un papelito con una frase o algo así, o llevarle una chocolatina, ¿sí? Pues obviamente uno va adquiriendo más responsabilidades con el matrimonio, que ya no va a haber de pronto la misma disposición de las finanzas, porque ya hay más responsabilidades, pero no te quita, digamos, de llevar, aunque sea un dulce, como normalmente lo hacías en el noviazgo. Y sería eso creo que es muy importante y hace que como que se mantenga
ese pacto, esa relación Sí. mejor. Digamos que las cosas cambian en sentido de ya no es como, ay, nos vemos en tal lugar y cada uno llega a su casa otra vez y ya, y que, ¿cómo estás? No sé qué, y todo el tiempo nos estamos hablando por el celular, sino que ya pasamos a estar juntos más tiempo, a dormir juntos, a pasar más con tu familia, a pasar más con mi familia, a tener nuestra familia también, pero esas cosas no se deberían dejar atrás, porque entonces uno empieza como, ay, pero ya no me ama, ya no me demuestra su amor. Sí, de por sí la mujer siempre quiere que el hombre le diga todas las veces que la ama, Y porque cuando no, esa es la pregunta que hace siempre. amor, ¿Me amas? ¿tú me amas? Es que esa es la función del hombre, amar, ¿no? Entonces tiene también que Y la función de la mujer, para los que todo el preguntan ahí, tiempo. es respetar, darle lugar al Respeta. hombre. Y una de las cosas importantes es, ya así como para ir terminando, nosotros siempre acostumbramos a que en nuestro aniversario nosotros nos perdemos, nos vamos, nos escapamos. Es importante esas escapadas. ¿Por qué? Porque eso también va a ayudar a que, o sea, digamos, es una segunda, tercera, cuarta, quinta luna de miel. Entonces siempre va a alimentar el poder cambiar los ambientes, la monotonía. Entonces, para que ustedes también tengan eso y ustedes también tengan eso allí como un chonchito, un marranito, lo llamamos aquí en Colombia, o sea, una alcancía en forma de marranito, y lo llenamos durante un año y nos escapamos, porque sí es importante. Sí, digamos que usar la creatividad en una relación es importante para ese tipo de cosas. Bueno. Y voy a terminar con este comentario. Recuerdo que en una oportunidad en las redes sociales alguien hizo una pregunta. O sea, una chica dijo, en una relación, ¿quién es la persona más importante para un hombre? Y especificó, dijo, la mamá, la esposa o la hija. Y es curioso porque, bueno, son 3 mujeres en la vida de un hombre, ¿no? La mamá, la esposa y la hija. Entonces, me pareció interesante que la mayoría de mujeres y hombres que respondían decían, uno, la mamá, otros decían la hija. La esposa. Entonces decía, ¿pero por qué la esposa no? Entonces yo me tomé el atrevimiento de poner una respuesta. Recuerdo que la chica que puso el comentario dijo, si estuviera dando un premio por la respuesta, ya te llevarías el premio. Pero dije, la verdad es que todas las personas son importantes. O sea, no podemos, lo que pasa es que a veces tratamos es como de darle importancia en una sola, ¿no? Pero todas las personas son importantes. O sea, la mamá tiene un rol en la vida de un hombre, la esposa otro y la hija otro. Pero si le tuviéramos que dar un orden de prioridades después del matrimonio, siempre tendría que estar la esposa. Porque la mamá formó a un hijo para que tuviera una familia. Y esa familia tiene que ver con su esposa. Ahora, se casó con su esposa para tener una familia. Gracias a su esposa tiene una hija. Entonces la primera persona que va a estar ahí siempre va a ser la esposa. La mamá en un futuro no va a estar. Y la hija crecerá también. y tampoco va a estar. Entonces quiere decir que la esposa siempre será la persona más importante en la relación. También en el caso del hombre, ¿no? Sí, no, por supuesto, Sí. pero la pregunta hacía referencia a la vida porque parece que para el hombre es muy difícil ese tema de Sí. darle soltar. lugar a la esposa. Pero igual, la mujer también tiene que darle lugar al esposo. Sí, esa semana también una persona me dijo eso. Dijo, la persona más importante obviamente es Dios, pero en su relación pues su esposa, porque al final cada usted sus hijos y eso Claro. se van a ir así como usted se fue de su papá y su mamá y usted va a quedar ya, o sea, como es para siempre, solo con su esposa. Eso me decía también esta semana incluso una persona, eso. Bueno, ya estamos llegando al final y quiero aquí dar unos pequeños mandamientos para el matrimonio. O sea, un matrimonio sabio, voy a darlo acá, esto lo puse en las redes sociales, no vive en casa de los suegros. Ese es súper clave. también. Importante. Gracias, Dios. Sí. 2. Un matrimonio sabio no le da más prioridad a sus padres, hermanos, amigos antes que a su pareja Sí. de matrimonio. Sí. 3. Un matrimonio sabio se pone en acuerdo únicamente con su esposa o esposo para las decisiones importantes del hogar. Únicamente. Únicamente, Sí. por supuesto. Pueden usar y buscar la sabiduría en otros, pero Consejos, sí, pero la son decisión la la toma decisión entre final. los dos. entre los Exacto. dos. Otro mandamiento, un matrimonio sabio tiene que aprender a cambiar
los malos hábitos y costumbres que dañan la relación. Otro, un matrimonio sabio no permiten que terceros falten el respeto a su cónyuge, así sean sus padres o familiares. Le da su lugar. Sí, exacto. He visto muchos casos de estas situaciones donde se mete la familia, papá o mamá, ¿no? Que tu esposa y de frente a ellos. Inclusive hermanos, ¿no? También, cuñados. Un matrimonio sabio siempre tienen que aprender a ser la prioridad cada uno y aprender a pasar tiempo a solas para disfrutar los tiempos de intimidad. Otro punto importante, los matrimonios sabios no menosprecian el rol y el trabajo que cada uno hace en la relación. Importantísimo. Entonces son consejos para los matrimonios y esperamos que esto pueda ayudar a muchos y no le tengan miedo Sabemos que es así. a lo que es realmente el matrimonio, sino más bien buscar el consejo de Dios. Amén. 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 Dani se va a apagar.